Vamos a resolver este ejemplo de la práctica, el ejercicio número 4. Este ejercicio no está en los videos resueltos, por lo tanto, se les sugiere que puedan ir copiando. Primeramente vamos a anotar los datos. Por este sector vamos a anotar los datos. Entonces, nuestra área de trabajo vamos a dividir en datos. En el sector central vamos a revisar el gráfico. Y en la última parte vamos a revisar la resolución. Y a un costado yo tengo las fórmulas, ¿no?, que vamos a utilizar. Esto ya no es necesario copiarlo, ¿no? Yo lo tengo ahí para poder mostrar y explicar, pero esa parte no lo vamos a copiar. Solamente datos, gráficos y resolución. En los datos vamos a obtenerlos de la lectura que vamos a ir obteniendo del ejercicio, ¿no? Nos dice un automóvil tiene una aceleración de 1.9. Ese es el primer dato. La aceleración utilizamos la letra A. La letra A vale 1.9, ¿no? Entonces empezamos a anotar 1.9 metros sobre segundo. Este es el primer dato. Seguimos dando lectura. Luego nos dice en un tiempo de 15 segundos. Eso es la letra T. Igual 15 segundos. Ya está. Logra una velocidad de 30 metros sobre segundo. Eso se refiere a velocidad, ¿no? Claramente lo indica. Velocidad va a ser igual 30 metros sobre segundo. Ya. Hay un pequeño detalle que me olvidé acá al copiarlo. La aceleración es 1.9 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Yo me había olvidado poner ese cuadrado. Solamente puse segundos simplemente. Simplemente me olvidé copiar un cuadrado. Lo estoy completando nada más. Volveremos abajo, ¿no? La velocidad 30 metros sobre segundo, ya lo he copiado. Calcular la velocidad inicial, dice, ¿no? Por lo tanto, me está pidiendo calcular la velocidad inicial. Inicial tiene este símbolo, se pone ese redondito. Por lo tanto, el de arriba es una velocidad final. Porque además me dice logra, se refiere a un tiempo futuro, ¿no? Después lo va a lograr, por lo tanto, se refiere a una velocidad final. Esos son los datos. Nuestros datos ahora vamos a compararlo con el sistema internacional. El sistema internacional de medidas lo voy a utilizar, ¿no?, para poder estandarizar las unidades. Este es el sistema internacional. A ver, todo lo que es X tiene que ser metros. En nuestro caso, en todos los datos no hay la letra X, por lo tanto no lo vamos a comprar, pero si es que lo tuviéramos, tendríamos que verificar que esté en metros, ¿no? Luego tendríamos el tiempo, tiene que ser segundos, ¿no? Aquí tenemos un tiempo, sí está en segundos, ¿no? Específicamente me refiero a esto, ¿no? El corchete tengo que comparar, no el número, el 15 no importa, puede ser cualquier valor, pero lo que me interesa ahorita en el sistema internacional es lo que está en el corchete, en todos, ¿no? Aquí está lo que está en el corchete, es segundos, coincide. Luego, según el sistema internacional, todas las velocidades deben ser metros sobre segundo. Y en nuestro caso, tenemos aquí una velocidad, está en metros sobre segundo, perfecto. Aquí tenemos otra velocidad, la que voy a calcular. Esa otra velocidad no tengo el dato, enseguida lo vamos a obtener recién, pero la unidad de medida que vamos a ponerle al número que vamos a obtener, automáticamente va a ser metros sobre segundo, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué motivo? Por el sistema internacional. Ahora sí las velocidades cumplen, ¿no? Luego finalmente tenemos la aceleración, que debe ser metros sobre segundo al cuadrado. En nuestro caso tenemos aquí una aceleración y efectivamente, ¿no?, la unidad de medida es metros sobre segundo al cuadrado, por lo tanto está perfecto. Esta primera práctica era bastante simple, por lo tanto todos cumplían el sistema internacional, pero hay que verificarlo por si acaso. Seguidamente vamos a pasar al gráfico, ¿no? Bueno, antes de pasar al gráfico, ¿qué pasaría si es que no se cumple el sistema internacional? Y en el caso de no cumplir, debemos convertir las unidades. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasaría si me da aquí 15 minutos? No me da segundos, ¿no? En ese caso ya no cumple, ¿no? Porque en el sistema internacional tiempo debe ser segundos, ahora ya no lo es, sería minutos, ¿no? En ese caso no cumpliría. En esos casos debemos convertir. Se hace conversión de unidades, ¿no? Pero para esta práctica, si no me equivoco, no había la conversión de unidades. En una práctica posterior ya la vamos a incorporar. Ahora vamos a hacer el gráfico. En el gráfico vamos a dibujar una línea horizontal. Esto va a representar el piso o superficie. Es más, se pone unas líneas inclinadas de esta manera. Eso ya representa que es un piso o superficie.
¿ya? Ahí vamos a dibujar, nos dice el ejercicio, un automóvil. Tendríamos que dibujar un automóvil, ¿no? Pero en física generalmente no damos mucha importancia al detalle, como lo harían tal vez en artes plásticas, ¿no? En esas materias sí seguramente van a dibujar con mucho detalle. En este caso lo vamos a representar el automóvil con esta circunferencia, ¿ya? Y le voy a dar un color simplemente para que se pueda visualizar mejor. Digamos este color, creo que está bien. Y vamos a dibujar dos, ¿no? Se dibujan dos siempre porque uno de esos dibujos representa el inicio, ¿ya? Este representa dónde va a iniciar todo y el otro representa el final, ¿no? Dónde llega. Por lo tanto, se dibuja de esa manera. Ahora vamos a anotar aquí las características físicas que nos interesan, ¿no? Por ejemplo, al inicio existe una velocidad, se dibuja una flecha al inicio y se le llama velocidad inicial. Al final también se dibuja otra flecha, siempre con flechas por si acaso, esas dos velocidades, porque las velocidades son magnitudes vectoriales, se dibujan con flechas. Durante todo el camino, al medio, ¿no? Dibujamos otra flecha. ¿Ya? Las tres flechas están apuntando al mismo lado. En esta primera práctica todos van a ser así. Y la letra A de aceleración. El objeto desde que inicia, que es aquí, hasta que llega, que es aquí más o menos, el objeto recorre una cierta distancia, ¿ya? Y además esa distancia se utiliza en nosotros la letra X para utilizarlo, nombrarlo, pero también se puede utilizar la letra D, ¿no? Digamos que el libro de Ministerio de Educación utiliza esa notación, pero yo utilizo la X basándome en un sistema internacional. También tarda un cierto tiempo, ¿no? Este es el dibujo. Este dibujo generalmente en esta primera práctica se va a repetir. En las siguientes vamos a variar un poco la aceleración y vamos a explicar por qué va a variar, pero en esta primera práctica se mantiene, ¿ya? El dibujo ya está. Vamos a pasar a la resolución. En la resolución tengo varias fórmulas que puedo elegir. Por ejemplo, aquí tengo 4 fórmulas en total. La idea es elegir una, ¿no? Y esté en función a los datos. Depende mucho qué datos tienes para poder elegir cuál fórmula. Y según mis datos, lo que voy a elegir ahora es la segunda fórmula. Es lo que voy a optar. Por lo tanto, la segunda fórmula voy a copiarla primeramente. Velocidad final. Esto es igual velocidad inicial más aceleración por el tiempo. No lo he copiado, la fórmula 2 que estoy eligiendo. Puedo elegir, si no me sirve, puedo borrarlo y voy a elegir otra, ¿no? Es cuestión de ir practicando cuál es más conveniente y va a depender mucho, reitero, de tus datos. Esta fórmula que he copiado me permite calcular la velocidad final. ¿Ya? Me dice la velocidad final es igual, ahí tenemos la expresión, ¿no? Pero yo no quiero la velocidad final, ya la tenemos, vale 30. Lo que yo necesito es velocidad inicial, por lo tanto, la fórmula que tenemos ahí, tengo que despejar la velocidad inicial. Tampoco es muy complicado un despeje matemático, ¿no? Esta expresión que está sumando pasa a este lado a restar, eso sabemos por matemática, ¿no? Por lo tanto, me queda lo siguiente, BF, y aquí viene a restar, ¿no? Aceleración por el tiempo. Estaba sumando, pasa a restar. Finalmente se queda velocidad inicial. Doy la vuelta a la ecuación, podemos dar la vuelta. Velocidad inicial, esto es igual, velocidad final menos aceleración por el tiempo, ¿no? Por lo tanto, esta nueva fórmula que tengo sí me permite calcular velocidad inicial, lo que yo necesito. Entonces, hemos despejado, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer es reemplazar directamente, ¿no? Decimos aquí que la velocidad inicial va a ser igual. Velocidad final, bueno, cada letra le vamos a ponerlo en un paréntesis, ¿ya? Para no confundirnos, así voy a poner. Y todos los datos están, en los datos obviamente, ¿no? Están acá, todos los valores que necesito. Si no estuvieran ahí, entonces quiere decir que hemos elegido mal la fórmula y tendríamos que buscar otra fórmula. A ver, empezaremos a reemplazar. Velocidad final, solo reemplazo números porque ya cumple el sistema internacional. Velocidad final vale 30. A ver, un segundito. Ya, tenía problemita con la pantalla. Lo estoy corrigiendo. Se ha movido la pantalla. Continuamos, ¿no? Estábamos reemplazando los datos, ¿no? Velocidad final está en los datos. Vale, solo números, reitero, 30. Menos la letra A de aceleración 1.9. Solo reemplazo números porque ya he comparado con el sistema internacional. Entonces solamente reemplazo números. Si no hubiera comparado, tendríamos que anotar con unidades de medida y sería más complicado. Tiempo también tenemos en los datos, vale 15. Ya está todo, ¿no? Ahora voy a utilizar una calculadora, ¿no? Para hacer este cálculo. Lo copio tal cual está, ¿no? Paréntesis 30
cerramos paréntesis, menos paréntesis 1.9, aquí ten mucho cuidado con ese decimal, abrimos paréntesis 15, cerramos paréntesis y apretamos igual. Le voy a poner en decimal, ¿ya? Ese es el dato, 1.5, ¿no? Por lo tanto, ese es el resultado. Aquí lo vamos a anotar, ¿no? Velocidad inicial, por lo tanto, ha sido 1.5. La unidad de medida, ¿no? Según el sistema internacional, ¿no? Metros sobre segundo. Por lo tanto, ya habríamos concluido, ¿no? Simplemente lo vamos a marcar. Ese es el resultado final. Con eso hemos concluido el ejemplo 4.